Bueno, con esto entonces ya terminé de borrar lo que estaba manchando mi auto. Miren, les decía que la máscara de capa va a funcionar con pintando color negro para borrar y color blanco para restablecer. Les voy a poner otro ejemplo. Estoy aquí posicionando la máscara de capa. Voy a activar el pincel en color negro otra vez. Y miren, si yo pinto con en la máscara de capa con color negro, dense cuenta cómo voy a borrar. Ahora, si yo quiero restablecer esto que borré, voy a volver a pintar, pero en color blanco. Para esto se ocupa la máscara de capa, para borrar o para restablecer cosas dentro de una capa. Es una herramienta. Ahora, yo podría ocupar la goma de borrar. Es una función que igual tiene Photoshop, esta de aquí. Pero, ¿qué va a pasar con la goma de borrar? Que la goma de borrar, si yo borro y me quiero regresar, tengo que aplicar el control Z. En cambio, con la máscara de capa yo puedo borrar y restablecer las veces que quiera, nada más pintando en color negro y pintando en color blanco. Así de sencillo. Y en la máscara de capa les va a aparecer en color negro lo que van pintando. Por ejemplo, aquí voy a pintar un poquito por acá, nada más para que vean. Es que aquí lo tengo en blanco. Bien, ¿se dan cuenta? La máscara de capa me va a reflejar lo que yo he pintado en negro. Entonces es una guía para que igual sepan por qué partes han estado pintando. ¿Sale? Entonces, así es como va a funcionar la máscara de capa para estar eliminando partes pues, de una imagen o partes de una capa. Más adelante vamos a ver otro ejemplo ahorita con el pasto, entonces ya con eso les tiene que quedar más claro. Pero bueno, ya quedaron entonces aquí nuestras suciedades. Ok, voy a bajarle la opacidad a esta porque se la había subido. Tampoco quiero que se vea tan marcado, más o menos algo por aquí así. Ustedes pueden ponerle el número de sociedades que quieran, en donde gusten. Ahí no hay ningún problema, no hay restricciones. Solo como les decía, pues que no se vean tan exageradas para que no quede tan marcado el resultado. ¿Va? Voy a agrupar estas partes de las sociedades para que todo me vaya quedando en carpetitas. Entonces aquí está, pues igual vamos a ponerle aquí sociedad. Y listo, podemos continuar. Vamos a colocar pasto. Miren, el pasto nosotros lo vimos con el V-Ray FUR para 3D Max. Esa es una forma de hacerlo. Otra forma en como yo lo hago es a partir de una fotografía aquí en Photoshop con un montaje de imágenes. ¿Qué ventajas tiene el montaje? Que yo puedo buscar muchas imágenes en internet y descargarlas y es más rápido, no me consume tiempo de render. Nada más que sí hay que tener un poquito de maña o habilidad para hacer el montaje de manera correcta en su render, para que no se vea feo. ¿Va? Vamos a ver el ejemplo aquí del pasto para que les quede bien claro. Voy a insertar una nueva imagen, entonces otra vez me voy a poner aquí en Render ID. Vámonos por afuera. En la capa de fondos yo les pasé algunos pastos. Aquí hay pasos de varios tipos. E igual, dependiendo del tipo de render que estén haciendo, pues, si es un render nocturno, buscan a lo mejor un pasto que se vea a medianoche o sería cosa que le bajen que le bajen el brillo, como lo hicimos con el fondo. Y si es, no sé, render de atardecer, pues igual, buscan algo parecido en cuestión de iluminación. Yo voy a insertar, hasta acá abajo tengo un pasto que me gusta mucho, pues se ve muy bien, es este de aquí. Entonces voy a insertar este pasto y es el que voy a utilizar para mi proyecto. Aquí para insertarlo es lo mismo que ya hemos hecho. Jalamos, llevamos al centro y soltamos. Directamente cuando lo inserte lo voy a empezar a acomodar. Miren, yo lo tengo que acomodar primero a ojo. Más o menos a ojo y guiándome con la escala. Por ejemplo, miren, si yo lo dejo aquí, esta escala que se me vería en la parte del pasto va a estar muy grande. Entonces, aproximadamente la escala correcta yo siento que va a estar por ahí. No importa que se vean ahí unas vaquitas, después se las voy a borrar, no pasa nada. Entonces, su primer paso sería acomodar el pasto, digamos que a ojo. Si es necesario que lo hagan esto más grande o más pequeño, no hay problema. Yo siento que como estaba, como se insertó por default, así me va a funcionar.
Ahora le voy a dar Enter para finalizarlo. Ok, entonces ese fue nuestro primer paso. Ahora, yo tengo que eliminar las partes en donde no va el pasto. Tengo que eliminar las partes en donde no va el pasto. ¿Cómo voy a hacer esto? Lo voy a hacer otra vez con una máscara de capa. Voy a bajar aquí la capa del pasto de esta forma. Le voy a agregar su máscara de capa acá al rectangulito. Siempre recuerden, si yo veo este rectángulo, quiere decir que tengo máscara de capa. Ahora, voy a encender otra vez Render ID. Voy a hacer lo mismo que hice con la suciedad. Voy a encender Render ID. Voy a activar mi varita mágica. Y voy a seleccionar la parte donde va pasto. ¿Ok? Sería esta parte de aquí y la parte de acá con Shift sostenido para hacer selección múltiple. Bien, aquí me faltaría, por ejemplo, a mí este cachito de aquí, igual hay que seleccionarlo. Por ejemplo, si se les pasa algo que no querían seleccionar, no sé, esa banqueta. Para restar una selección es con Alt sostenido. Se van a dar cuenta que cuando presionen Alt se va a poner un simbolito de menos y ahí le dan clic. Ok, ya que tengo mi selección, voy a apagar Render ID y me voy a regresar a la máscara de capa, ¿correcto? Se supone que pues aquí sería entonces el mismo principio. Yo activo mi pincel en color negro y quedamos que pintando voy a borrar. Pero ¿qué está pasando? Aquí estoy borrando la parte del pasto y no se está borrando lo demás, que es lo que yo necesito. Me voy a regresar aquí. Lo que voy a hacer es, me voy a ir a la ficha que dice selección y le voy a dar clic a invertir. Lo que estoy haciendo aquí es de que se está seleccionando todo el render menos la parte en donde va el pasto, ¿correcto? Ahora sí, ya que tengo bien mi selección, voy a pintar. Aquí asegúrense de pintar en todo el render, todo, que no se les pase nada. ¿Cómo sé que ya pinté todo? Porque aquí en la miniatura se tiene que poner todo negro, menos la parte del pasto que debe de quedar en color blanca. Ok, ya quedó aquí el pasto en la parte en donde debe de quedar, ¿va? Vamos a hacer lo mismo para finalizar el comando. Vamos a presionar Control D para soltar la selección y me voy a regresar al comando mover. Ok, antes de continuar, siento que en cuestión de escala mi pasto me quedó muy grande. Dense cuenta cómo se ve demasiado enorme en comparación con los demás elementos de la maqueta. Bueno, vamos a modificar la escala del pasto o vamos a mover la imagen más bien. Me voy a posicionar en el pasto y voy a presionar Control T para entrar al comando escalar. Directamente en el comando escalar con clic sostenido, en teoría yo tendré que mover el pasto, pero si se dan cuenta se está moviendo todo. Voy a darle aquí Control Z. ¿Por qué se está moviendo todo? Porque la imagen del pasto y la máscara de capa están ligadas con esta cadenita. Para que no se muevan los dos elementos, voy a dar un clic a esta cadena para soltar aquí su liga. Cuando yo veo que esta cadena desaparece, vuelvo a entrar al comando escalar, otra vez Control T. Y cuando empiezo a desplazar la imagen, me doy cuenta que ya no se mueve con todo y la máscara de capa. Ya únicamente se está moviendo la imagen del pasto, que era lo que yo necesitaba, ¿va? Aquí pues hay que acomodarla entonces en cuestión de la escala. Yo siento que aproximadamente ahí. Bien, ahí yo creo que puede quedar bien. Ok, para finalizarla vamos a volver a dar Enter, ya para terminar, ¿va? Bueno, ya quedó entonces ahí nuestro pasto acomodado. ¿Qué sigue? Tenemos que empezar a configurarlo igual que como lo hicimos con el pasto. ¿Para qué? Para buscar que la iluminación de la fotografía del pasto se iguale con la iluminación que trae mi render. Entonces, aquí es el mismo principio que vimos hace rato. Me voy a posicionar en la imagen del pasto. Me voy a ir aquí al icono de las capas de ajuste. Acá. Y voy a presionar brillo y contraste. Siempre les recomiendo que iniciemos con brillo y contraste. Es como que la más
la más básica, para empezar ahí con con la corrección. Bueno, me voy a posicionar en brillo y contraste, y en teoría este pasto yo siento que le faltaría un poquito más de brillo. Lo voy a subir. Pero dense cuenta qué es lo que está pasando. Se está corrigiendo todo el render, toda la maqueta. Yo nada más necesito que se mueva la parte del pasto. ¿Qué es lo que pasa? ¿O por qué ocurre esto? Porque esta capa de ajuste va a modificar a todo lo que tengo en la parte inferior. Para que Photoshop no haga esto, lo que debo de hacer es posicionarme aquí en brillo y contraste. Voy a dar un clic derecho y voy a presionar la opción que dice crear máscara de recorte. ¿Qué es lo que hace la máscara de recorte? Va a hacer que esa capa de ajuste únicamente modifique a la capa que está inmediatamente por abajo y no va a modificar a todas las demás. Miren, ya que tengo aquí mi máscara de recorte, modifico otra vez y dense cuenta cómo nada más está editando la parte del pasto. Ya no se está modificando el resto del render. ¿Cómo sé si tengo o si no tengo máscara de recorte? Muy sencillo, por esta flechita que se le va a colocar aquí, esta flechita que se ve que va hacia abajo, me indica que tengo mi máscara de recorte puesta, ¿va? Les vuelvo a repetir, aquí es dar clic derecho arriba de brillo y contraste y voy a tener la opción que dice crear máscara de recorte. Aquí ya tengo soltar máscara de recorte porque ya se la puse, pero bueno, ya pusimos entonces brillo y contraste. Siento que en cuestión de iluminación, tal vez ahí podría verse bien. Le voy a subir más el contraste para que no se vea tan pálido el pasto. Digo, estos valores ya son pues a gusto y a como ustedes vayan viendo ahí su render. Entonces, más o menos por ahí podría empezar a funcionar. ¿Qué otra modificación le puedo hacer? Puedo jugar un poquito con la tonalidad del pasto. Me voy a volver a colocar aquí en la capa de mi pasto. Me voy a ir de nuevo al icono de las capas de ajuste, acá abajo. Y voy a escoger la opción que dice equilibrio de color. Equilibrio de color es una opción que me permite modificar un poquito las tonalidades de mis imágenes. Voy a darle un clic. Se me va a colocar aquí equilibrio de color. Y ahora tengo estas tres barras: cian rojo, magenta verde, amarillo y azul. Dependiendo de la tonalidad que yo busque, voy a correr la flechita hacia ese extremo. Por ejemplo, yo creo que se ve un poquito amarillento, entonces aquí lo empezamos a correr. Miren, tal vez poquito y a lo mejor un poco rojizo. Entonces, por aquí, más o menos. Aquí si quieren todavía volver a modificar, pues no sé, me puedo volver a pasar a brillo y contraste y volvemos a editar un poquito aquí nuestro pasto. ¿Sale? Bueno, siento que ahí ya se ve mucho mejor. Como lo hicimos con la imagen del fondo, yo puedo apagar aquí y ver cómo se veía antes. Miren, ahí se veía antes, ahí se ve después. Entonces ya se ve mucho más integrado. ¿Va? ¿Qué nos faltaría para terminar este pasto? Colocarle sombras. ¿Por qué? Porque en mi render, en la parte del pasto se estaban proyectando sombras. Las sombras de estos árboles, las sombras aquí de mi proyecto. Entonces yo tengo que volverle a poner esas sombras para que el pasto se vea que viene desde el render, que no es una foto que yo puse encima. ¿Cómo vamos a poner estas sombras? Las vamos a poner con el render element de V-Ray Shadows. Ok, entonces nos vamos a ir a V-Ray Shadows. Voy a abrir aquí Render Elements. Aquí está V-Ray Shadows. Y le voy a sacar una copia a esa capa. Para sacar copias aquí en Photoshop es con el comando Control J. Estando posicionado en V-Ray Shadows, yo voy a presionar Control J y me va a dar una copia. Se van a dar cuenta como aquí tengo V-Ray Shadows, copia. Esta capa de la copia que acabo de sacar la voy a subir y la voy a poner hasta arriba de todo lo del pasto. Miren, aquí. Entonces voy a subir la capa y la voy a poner arriba de todo lo del pasto, ¿ok? Voy a cerrar aquí Render Elements, ya no me sirve. Y ahora, vamos a regresar su opacidad al 100% para que vean cómo va a quedar. Miren, yo tengo que borrar
todas las sombras menos de la parte del pasto. ¿Se dan cuenta como aquí ya se ven? ¿Cómo voy a borrar todo esto? Otra vez con una máscara de capa, lo mismo que hicimos aquí abajo. Entonces me posiciono en V-Ray Shadows, le agrego su máscara de capa, me voy a Render ID, selecciono la parte del pasto. Ya que tengo mi selección, apago Render ID, me regreso a mi máscara de capa, a la máscara de capa de V-Ray Shadows, enciendo mi pincel en color negro y lo mismo, si yo pinto aquí me va a borrar la sombra del pasto, yo quiero lo contrario. Entonces me voy a ir aquí a selección, invertir y ahora sí, vamos a borrar las sombras de todo el render menos de la parte del pasto. ¿Ok? Aquí asegúrense de pintar bien en todo, guíense con la miniatura. Ay, menso. Aquí estoy pintando la capa del pasto. No. Hay que estar posicionados acá. Aquí, en la máscara de capa. Otra vez. Vuelvo a pintar entonces. Miren, de esta forma. Ahora sí, ya se está borrando todo. Ok. Entonces. Listo. Aquí ya terminamos. Para finalizar, control D para soltar la selección y nos regresamos al comando de mover. Si yo apago y enciendo V-Ray Shadows, se van a dar cuenta como ya tengo las sombras en la parte de mi pasto. ¿Va? Entonces, esta es la forma en cómo van a estar colocando pasto en Photoshop. ¿Cuál es la clave? Pues busquen fotografías que se acoplen a su render, a la iluminación del render, a lo mejor al tipo de vegetación del render, a un pasto que se vea bonito. Esa es la clave y con eso se les va a hacer muy sencillo. Vamos a agrupar todo lo del pasto. Entonces selecciono todas las capas y presiono Control G. Vamos a cambiar aquí el nombre. Vamos a ponerle pasto. Ok, ya nos falta muy poquito para terminar. Les digo que esta parte de la postproducción es muy sencilla, es muy rápida. Digo, pero ahorita ustedes que van empezando, lo que necesitan es velocidad, no tanto que se vea tan fotorrealista o tan impresionante. Digo, ya con el tiempo, con la práctica, pues van a sacar unos renders muy padres, ¿va? Bueno, ya pusimos fondo, suciedad, pasto. Vamos a colocar escala humana. Escala humana es de lo más complicado, no complicado, pero sí es un poquito laborioso. Entonces hay que hacerlo más o menos con calma. Como vamos a insertar un nuevo elemento, otra vez nos vamos a posicionar en aquí en mi primer grupo o capa encendida, que fue pasto. Y me voy a ir por acá afuera a la carpeta que dice recursos PNG. En esta carpeta de recursos PNG yo les estoy dando unas escalas humanas y bien algunos elementos de vegetación que igual los pueden insertar. Ambas cosas se insertan de la misma manera, realmente es más difícil con elementos de ambientación. Entonces vamos a ver ese ejemplo de ambientación con personitas. Bueno, vamos a analizar a ver cuáles hay y a ver cuál metemos. Miren, la clave de las escalas humanas en primera es que busquen una escala humana que se acople al tipo de iluminación de su render. Es como con los fondos. Si yo estoy sacando un render de día, pues voy a buscar una escala humana que se vea con ese tipo de iluminación, soleada. Si yo estoy sacando un render nocturno, pues voy a buscar una escala humana que igual se vea con ese tipo de luz, que no vaya a venir con sol. ¿Por qué? Porque va a ser muy complicado editarla. Esa sería una. La otra, metan escalas humanas que no llamen tanto la atención y que se acoplen al contexto de su render. Por ejemplo, si estoy sacando el render de una casa, pues voy a poner a lo mejor un niñito caminando en la banqueta, una señora, alguien atravesando la calle, alguien que va a entrar hacia a la puerta principal, cosas de ese tipo, alguien que está bajando a lo mejor del coche a un lado, alguien que está parado en una terraza, en un balcón. No van a poner, por ejemplo, no sé, aquí los están jugando.
ping pong o a la que está parada de manos, o no vayan a poner aquí al encuerado este o aquí a la chica. No, eso no, obviamente no va a quedar, ¿verdad? Yo voy a colocar, vamos a colocar un niñito. No sé, vamos a poner, tal vez a este niño. Todo esto se los estoy dejando ahí en el drive. Entonces aquí voy a jalar y lo voy a insertar acá. Bueno, ya que inserté mi escala humana, lo primero que hay que hacer es configurarle el tamaño y la posición. La posición es muy importante. No me lo vayan a poner que tape la fachada o que llame más la atención que en la casa. Entonces aquí acuérdense de la regla de los tercios. Ya ven que tenemos aquí nuestras líneas, una vertical, otra por acá, las horizontales, y a lo mejor yo pongo a lo mejor el niñito por aquí para que me quede justo en el cruce de mis líneas, para que me ayude en la composición del render. Aquí lo voy a hacer más pequeño, entonces para hacerlo más pequeño, Shift sostenido y clic sostenido desde los vértices. Miren, más o menos aquí en cuestión de escala podría quedar bien. No hay una forma de decirle al programa que el niño mida 1 metro, 1,20. Hay que estarlo haciendo a ojo. Sí, guíense con su maqueta. Porque, por ejemplo, pues a lo mejor esta banqueta de ancho tiene 1 metro, ¿no? Entonces, si pongo al chamaquito así, pues va a estar muy chiquito. Y tampoco lo voy a poner así porque va a ver muy enorme. Entonces, hay un poquito de sentido común al momento de que los estén colocando. Ahora, como tip, con las escalas humanas eviten darle la espalda al proyecto. Traten que la escala humana los lleve hacia su maqueta, hacia el proyecto que quieren que sea el que llame la atención. Aquí, ¿qué voy a hacer? Lo voy a espejear, clic derecho, voltea horizontal. Entonces miren aquí, la cara del chamaquito me está llevando hacia mi fachada, hacia la casa. ¿Va? Para que pues, traten de ponerle detalle a esas cositas porque pues, ayudan bastante. Bueno, ya que terminé de colocarlo, voy a dar un enter para finalizarlo. ¿Qué es lo que le voy a hacer a las escalas humanas? Es lo mismo que vimos con el pasto. En primera fue acomodarla, posición, escala. La segunda es hacerle sus ajustes para que se acople la iluminación de la escala humana con la iluminación de mi render. Y la última etapa sería la sombra. ¿Va? Ya la acomodé, entonces ahora sigue la parte de la iluminación. Aquí voy a ocupar lo mismo que vimos con el pasto. Voy a ocupar un brillo y contraste y voy a ocupar un equilibrio de color. Entonces me voy a posicionar en la capa del niño, icono de las capas de ajuste, brillo y contraste. Aquí está pasando lo mismo que hace rato, entonces le vamos a crear su máscara de recorte. Y de esta forma nada más se va a editar el chamaquito. ¿Qué le haría falta a este? Pues a lo mejor un poquito de luz y yo creo que menos contraste. ¿Por qué? Pues si le subo el contraste, fíjense cómo ya va a resaltar más que el render, ya se ve ahí medio raro. Entonces yo le voy a bajar el contraste, aquí me alejo. Siempre es bueno que se alejen como para que vean la diferencia. Miren, más o menos, tal vez por, por ahí podría quedar bien. Bueno, ese sería entonces con brillo y contraste. Vamos a meterle ahora un equilibrio de color y vamos a darle una tonalidad un poquito amarillenta. Como es un render de día, es un render soleado, pues se dan cuenta como en todo predomina esa luz amarillenta. Entonces vamos a colocársela también aquí a la escala humana. Cuando ustedes meten escalas humanas que pues, ya traen más o menos la misma iluminación que el render, esto es muy sencillo. Muchas veces con un brillo y contraste, con eso es más que suficiente para que no les cueste mucho trabajo, ¿va? Ok, ya quedó entonces aquí acoplado en cuestión de la iluminación, nada más con un equilibrio de color y un brillo y contraste. Ahora, viene la parte de las sombras. Esta es la parte más divertida, la más entretenida aquí. La sombra se la vamos a pintar con una nueva capa. La sombra la vamos a pintar a mano. Entonces, para pintar esta sombra, yo necesito crear una capa nueva, un lienzo en blanco en donde poder pintar mi sombra.
Estando posicionado aquí en la de brillo y contraste o en la primer capa que tengan, me voy a ir aquí abajo a este icono que se ve que es una hojita con la punta doblada. Es el icono para crear capas nuevas. Le voy a dar un clic y se me va a poner aquí una nueva capa, va a decir capa 1. Vamos a cambiar el nombre, le dan doble clic ahí en el texto y le vamos a poner aquí sombras niño. Una vez que ya tengo mi capa nueva, ya la renombré, esta capa de las sombras tiene que quedar por abajo del niño. ¿Para qué? Para que la sombra no se vaya a quedar encimada con mi escala humana, no vaya a manchar la sombra a la escala humana. Por eso es de que siempre las sombras se ponen por detrás de la escala humana, ¿va? Ahora, ya que tengo aquí mi capa de las sombras, voy a activar mi pincel. El pincel lo voy a poner en un tamaño más pequeño. ¿Qué tan pequeño? Yo les aconsejo que el tamaño de su pincel sea igual al tamaño del pie. Más o menos, esa puede ser una guía. Entonces, aquí le vamos a bajar el tamaño. Más o menos, a ver por aquí así. Miren, aprox ese tamaño me puede funcionar. Tal vez un poquito más, chance un 25. Aquí el tamaño ya depende de tamaño igual de su escala. Entonces, no vayan a poner el mismo valor porque no les va a funcionar. Pero miren, fíjense más o menos la proporción de mi pincel con la proporción de mi escala humana, ¿ok? Vamos a ocupar el círculo degradado, que es este de aquí. Si a ustedes no les sale aquí el círculo degradado, entonces lo que van a hacer es, en esta barra que tenemos aquí, poner un clic aquí a estos pinceles que se ven. Y aquí ya les van a salir otros tipos de pinceles. Y ya lo mismo, se buscan el círculo degradado. Se los digo porque a veces no llegan a salir todos desde acá. Entonces, desde esta opción ya los pueden volver a encontrar. Y de hecho aquí también tenemos la opción de tamaño y ya lo pueden estar modificando. Bien, se supone que la sombra la vamos a pintar. Tenemos que tener en cuenta de dónde viene la luz en el render. La luz en mi render viene de acá. Entonces las sombras, dense cuenta cómo tiene que ir en este sentido. ¿Ok? Bueno, eso es muy importante porque luego pintan las sombras hacia otra dirección de donde viene la luz. Obviamente aquí las sombras se las vamos a pintar en un color negro. ¿Ok? Y miren, si yo empiezo a pintar aquí mi sombra, dense cuenta cómo se ve muy fuerte el color. Está demasiado fuerte. Con las sombras lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí arriba tengo una opción que dice opacidad. Esta opacidad es la opacidad de mi pincel. Si yo la dejo al 100%, es por eso que está pintando de un tono muy fuerte. Yo le voy a bajar la opacidad de este pincel para que más vale que pinte varias veces a que con una sola se medite de más. Yo les recomiendo trabajar con una opacidad de pincel de un 20%. Para sombras 20% es suficiente. Ahora, la sombra se tiene que pintar con, como estuvieran dibujando, literal, pequeños trazos. No vayan a hacer esto, miren, muchas veces hay personas que empiezan a hacer esto. Bueno, déjenme, les subo la opacidad del pincel para que lo vean más claro. Miren, muchas personas hacen esto, empiezan a pintar la sombra así. Entonces, no, esto es incorrecto. Se ven aquí como unas manchas medio gachas. Lo que debemos de hacer con las sombras son pequeños trazos. Voy a iniciar con un clic, siempre se empieza desde los pies, no voy a empezar desde acá atrás. ¿Por qué? Porque va a parecer que la personita está flotando. Entonces aquí se trata de dar pequeños trazos, siempre en la misma dirección. ¿Por qué? Porque muchas veces se empiezan a ir así chuecos. Se van hacia abajo o se van uno hacia arriba. No, y aquí la sombra ya me está quedando más gorda. Entonces tratan de irse siempre en una misma dirección. Le voy a bajar la opacidad de mi pincel otra vez y la voy a empezar a ejecutar. Entonces empezamos aquí de los pies, trazos largos, siempre en la misma dirección. Miren, yo doy mis clics en los pies y suelto mi mouse rápido. ¿Para qué? Para que la parte cercana a los pies me quede más marcada y se vaya difuminando mientras él se aleja. ¿Ok? Entonces aquí son pequeños trazos. No importa si se pintan, por ejemplo, aquí un poquito los arbustos, después se lo pueden borrar. Pero miren, más o menos algo así. Si me alejo, ahí aproximadamente se ve la sombra de mi personita. ¿Qué voy a hacer para finalizar? Voy a bajarle la opacidad a mi capa. Miren,
Aquí se trata de igualar la opacidad de la sombra que acabo de dibujar con una sombra existente en mi render, ¿ok? Si yo apago y enciendo la capa de las sombras, pues me doy cuenta que aquí la tengo. Siempre es muy importante la sombra en la escala humana, porque si no va a parecer que la personita está volando. Esta es la opción más fácil para generar las sombras, pintaditas a mano. Es muy sencillo. Aquí la clave es de que no tengan pulso de maraquero para que cuando estén pintando la sombra no se vayan o muy arriba o no se vayan muy abajo o se vea toda chueca. Siempre clics, trazos rápidos a la misma dirección y recuerden, iniciando de los pies. Eso es muy importante. Por ejemplo, aquí para borrar esta parte que se me quedó manchada con los fornios, activo la gomita de borrar. Le voy a bajar aquí el tamaño del pincel porque está muy grande. Y bueno, pues nada más borro aquí esto que se me manchó. Así de sencillo. ¿Ok? Dense cuenta cómo es muy sencillo crear las sombras para sus escalas humanas. Ahora, esta sombra es una sombra proyectada. Esta sombra se ocupa mucho cuando es un render de día. ¿Por qué? Porque pues, las sombras que nos da el sol o las sombras que nos da el HDRI pues, son sombras duras, son sombras largas. Cuando queremos generar sombras para renders nocturnos, a lo mejor aquí ya no aplica como tal una sombra tan proyectada. Aquí lo que aplicaría es únicamente una pequeña sombra de contacto. Nada más aquí algo pequeñito para simular que mi personita está asentada en el suelo y obviamente la opacidad de esa capa, bueno, pues se la bajaríamos. Entonces, para renders nocturnos, para renders nocturnos aquí prácticamente son únicamente sombras de contacto, son aquí nada más la manchita en los pies. Si yo quisiera la podría alargar un poquito, pero ya no tan marcada como la otra. ¿Va? Bien, se dan cuenta si aquí la apago y la enciendo. Miren, pero ya no está tan larga como esta. Entonces, esa es la diferencia entre la sombra a lo mejor para un render nocturno y la sombra para un render diurno, que es una sombra más dura o más proyectada. ¿Correcto? ¿Qué nos falta ya para terminar la edición de mi escala humana? Miren, para terminar de que se ajuste en cuestión de iluminación, tenemos que editarla un poquito más a detalle. ¿A qué me refiero con editarla más a detalle? La luz en mi render viene de este lado. Déjenle subo que lo paseado otra vez a la capa. Ok. Entonces la luz en mi render viene de este lado. ¿Qué quiere decir? Que la parte de enfrente del niño se tiene que ver más iluminada, porque es donde le está pegando el sol. Y la parte de atrás del niño es la que se tiene que ver un poquito más sombreada, porque es en donde no le pega el sol. Nosotros vamos a hacer esta configuración de forma manual. ¿Para qué? Para que se vea todavía con más detalle mi escala humana. ¿Ok? Ahora, ¿cómo voy a hacer esta configuración? Muy sencillo. Déjeme borrar esto que acabo de pintar. Miren, voy a poner otra capa de ajuste. Otra vez una capa de ajuste de brillo y contraste. ¿Se dan cuenta? Y teniendo esta capa de ajuste de brillo y contraste, es más, hasta le puedo cambiar el nombre dándole doble clic aquí. No se lo puedo dar brillo y contraste con detalle para identificarla. Y ahora, lo que voy a hacer a esta capa de brillo y contraste, le voy a bajar el brillo. Yo quiero que se me vea lo sombreado, resaltar la parte sombreada, que sería lo de atrás. Y le voy a subir un poquito el contraste. Miren, más o menos yo creo que de esta forma se vería bien. Si apago y enciendo, bueno, ahí se ve la diferencia. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a posicionar en la máscara de capa que trae esta de brillo y contraste. Voy a encender mi pincel en color negro. ¿Por qué? Porque quiero borrar. Voy a borrar las partes en donde sí le pega de lleno la luz a la escala. Entonces aquí voy a hacer un poquito esto más grande. Voy a bajar la opacidad para que no me pinte tan fuerte al inicio. Entonces miren, más o menos pues lo voy a subir aquí a un 45. Yo creo que ahí está bien.
y voy a empezar a pintar. Entonces aquí estoy borrando las partes a donde sí le pega de lleno la luz del sol. Y estoy tratando que se vea la diferencia entre la parte soleada y la parte que va a estar más oscura. Ok, miren, a ver, apagamos y encendemos. Miren, ya se dieron cuenta de la diferencia. Entonces, aquí vamos a pintar un poquito más. Es más, puedo subirle más la opacidad de que mi pincel. Tal vez 20 está muy bajita. A ver, un 40. Aquí lo estoy pintando con puro clic sostenido, Tal vez un poquito acá. Ahí está bien. Me alejo. Otra vez apago y enciendo. Y miren. Entonces yo lo que busco es esta diferencia. Que se ve el cambio entre las partes en donde no le da la luz y si le está pegando la luz a mi render. A lo mejor le podría bajar un poquito más un poquito más el brillo, miren, para que se vea más marcado. ¿Se dan cuenta? Entonces, no sé, más o menos como por aquí así. Tal vez un poquito más de contraste para que igual se vea más marcado el efecto. Y vamos a volver a editar el principal. A ver, más o menos este tipo. Vamos a bajar más en contraste. Listo, aquí ya quedó. Ahí ya se ve bien mi escala humana. Otra vez para recapitular todo lo que hicimos. Voy a apagar todo esto. Entonces, primero acomodamos al chavito. Lo acomodamos, posición y escala. Una vez que yo lo acomodé, le puse capas de ajuste para que se empezara a acoplar la iluminación de la escala con la iluminación del render. ¿Qué capa de ajuste ocupé? Bueno, primero un brillo y contraste y después un equilibrio de color. Una vez que dije, ya se acopla un poquito más a la iluminación del render, listo. Puse sombras. Las sombras las coloqué con una capa nueva y pintándolas con un pincel color negro. Las sombras, se dan cuenta, va a quedar siempre abajo de la escala humana. Aquí le doy un clic, apago y enciendo y listo, las sombras ahí ya quedaron. ¿Qué fue lo último que hice? Agregué una nueva capa de brillo y contraste para darle detalle a mi escala humana, que era lo que yo quería resaltar aquí. Quería resaltar la diferencia entre las partes en donde le da y no le da la luz del sol, ¿va? Entonces aquí le enciendo y bueno, ahí se ve esta diferencia. ¿Sale? Esto es todo lo que van a hacer con sus escalas humanas. No, si se dan cuenta, es muy rápido. Aquí, como les decía hace un momento, lo que les va a facilitar todo es que encuentren una escala humana que ya se acople a la iluminación de su render. Así se van a ahorrar muchísimo trabajo. Pero bueno, vamos a agrupar todo esto de en la escala humana. Control G, vamos a ponerle aquí escala humana. Ok. Ya casi estamos a punto de terminar, ya nos falta muy poquito. Vamos a colocar ahora destellos. Destellos que podrían servir para destellos del sol, destellos de las lámparas, destellos de los faros del coche. Fue lo que más o menos les enseñaba con el render nocturno. Voy a poner aquí el ejemplo con mi render de día para que vean cómo es, pero pues ya ustedes van a colocarlo dependiendo si lo necesitan o si no lo necesitan. Me voy a ir a aquí a mi carpeta y yo les pasé una carpeta que dice Glare. Dentro de esta carpeta de Glare tengo todas estas imágenes que me van a servir para mis destellos. Por ejemplo, para destellos de sol, esta, a lo mejor está igual. Para destellos de las lámparas, pues aquí puedo ocupar estas. ¿Va? Entonces vamos a insertarlas. Voy a poner primero los destellos de las lamparitas. Yo, por ejemplo, voy a ocupar esta, ¿ok? Aquí voy a generar la imagen y la vamos a poner por acá. Estas imágenes que se ven con fondo color negro, las voy a poner en modo de fusión trama. ¿Por qué trama? Trama borra negro, deja visibles los tonos claritos. Entonces, si yo la cambio a trama, en automático se va a eliminar ese fondo negro. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues aquí empezarlas a acomodar en cada una de mis lamparitas, en cada lámpara que yo la necesite. Obviamente aquí pues me va a quedar muy grande, entonces vamos a cambiarle el tamaño.
Y a ver, aquí me voy a acercar. Vale la pena que se acerquen. Miren, más o menos un poquito más chica. Tal vez por ahí así. Vamos a darle Enter para finalizarla y le voy a sacar una copia. Control J. Ya que saqué esa copia, voy a activar aquí mover y la vamos a empezar a desplazar de posición. Como estas lámparas en teoría, estas dos están a la misma distancia, entonces en cuestión de escala las voy a dejar iguales. Pero al sacar mi nueva copia y acomodarla aquí atrás, esta ya tiene que verse un poquito más chica. ¿Por qué? Porque esa lámpara ya está más atrás. Entonces esta me quedaría más o menos por aquí así. Y vamos a sacar una copia para las de acá arriba. Otra vez control J. La movemos de posición, más o menos por aquí. Otra vez control J. Volvemos a mover de posición y la vamos a poner, vamos a acercarnos. La vamos a poner acá. Ok. Entonces esto fue para los faros de las lamparitas, para los destellos de las lámparas. Ahora, para los destellos de los coches, voy a ocupar bueno, para los destellos de los coches voy a ocupar a lo mejor esta o tal vez esta de aquí. Yo creo que esta. A ver, igual la metemos acá. Otra vez modo de fusión trama. Y aquí lo empezamos a jalar, aquí nos acercamos. La voy a hacer un poquito más grande. Más o menos por aquí así. Enter. Le voy a sacar una copia. Control J. Y la voy a correr un poquito hacia acá. Aquí no se va a ver completa, obviamente. Pero sí un cachito. Ok. Bueno, eso fue para este. A lo mejor aquí le sacamos otra copia. Control J. Y vamos a moverla. Tal vez acá. Pero aquí vamos a hacerla más pequeña. No sé, a lo mejor por ahí así. Bueno, vamos a meter ahora otros destellos. Tal vez, no sé, tal vez este. Aquí otra vez, vamos a la más pequeña. Vamos a acercarnos. Modo de fusión trama. Ahí está. Y movemos. Vamos a ponerla por aquí. Muchas veces lo que igual se puede hacer, poner destello doble. Por ejemplo, control J. Y a lo mejor le pongo otro por acá. Pero este de arriba, pues aquí un poquito más chico para que no se vea una manchota. Bien, de esta forma. Damos un enter. Ok. Tal vez le saco otra copia y lo vamos a poner por acá. Este quedaría más o menos por aquí así. Y el anterior quedaría tal vez por... más o menos por ahí. De hecho, el otro ni se vería. Yo creo que el otro lo voy a borrar. Este aquí lo eliminamos. Ok. Pero bueno, aquí ya le puse entonces los destellos a los coches, los destellos aquí en las lamparitas. ¿Qué me faltaría? El destello del sol. El destello del sol yo suelo hacerlo con a lo mejor este o con este. Cualquiera de los dos a mí me gusta cómo se ve. Si ustedes quieren probar otro, adelante. Otra vez meto aquí la imagen. Yo lo que busco con el destello del sol es un baño de esta tonalidad en la imagen. Un baño que se vea como anaranjado, como amarillento, medio cálido. Entonces yo lo que hago es esta imagen la hago muy grande. Miren, más o menos la hago por aquí así. Tal vez hasta más grande. Y cuando la cambio a modo de fusión trama, pues aquí otra vez la pongo en trama.
lo que yo obtengo es, si apago y enciendo, es esa tonalidad que les estaba mencionando. A mí no me gusta que se vean literal los rayitos del sol. ¿Por qué? Porque en primera el sol en mi render venía como de por acá. Entonces en teoría no se tiene que ver en la imagen. ¿Qué es lo único que le modifico? La opacidad. A lo mejor si no quiero que se vea tan marcado esa tonalidad, bueno, pues se la bajo un poquitito. Pero con eso es más que suficiente. Si apago y enciendo, pues se dan cuenta cómo se ve aquí la diferencia. Así que esta cuestión de los destellos es muy sencillo y le va a dar demasiado realce a su imagen. Vale la pena que se los estén colocando, ¿va? Obviamente para render de día pues está muy lógico aquí los destellos de las lámparas, ¿no? Pero bueno, para cuestión aquí de nuestro ejercicio, para que vean cómo queda. Yo se las voy a agrupar, vamos a agrupar todas estas capas. Control G. Y vamos a cambiarle el nombre y le vamos a poner aquí destellos. Ok. Bueno, como yo no las quiero, voy a apagar la capa. Si acaso nada más, bueno, es que si apago la capa se me apagan todas. Mejor las voy a apagar manual para que se quede la del sol. El destello del sol es el que sí lo necesito. Bien, si se dan cuenta, aquí nada más me quedó entonces el destello del sol. Oh, oigan, de veras no hemos guardado el archivo. Guardar el archivo se tiene que hacer inmediatamente que empiezan, ¿eh? Digo, aquí yo me seguí largo, pero no. Siempre cuando empiecen guarden su archivo. Para guardar el documento se van a la ficha archivo y denle guardar. Aquí archivo, guardar. Definen una ruta, definen aquí un nombre y le van a dar clic en aceptar. Así como está con este formato, es el formato PSD. Ese formato PSD, ¿qué quiere decir? Que es un archivo editable, que ustedes lo van a poder cerrar y abrir las veces que quieran para estarlo modificando, ¿va? Una vez que hayan guardado su archivo, para guardar continuamente, pues nada más le van a presionar Control S y así van a estar salvando y salvando. Photoshop realmente nunca se llega a cerrar, es rarísimo que se cierre, entonces no es un programa tan pesado. Ya solamente cuando, pues, no sé, su compu de plano se apaga solita o se les acaba la batería, bueno, ahí a lo mejor se puede llegar a cerrar y nada más. Pero es muy difícil que se cierre por una falla, ¿va? Ok, ¿qué sigue? Vamos a ver algo que se llama, ¿qué será? La lluvia. Les voy a enseñar cómo colocar lluvia. Ok, para la lluvia yo necesito una capa nueva. Entonces vamos a crear aquí una capa nueva. Obviamente todo esto, o la lluvia ya va a quedar arriba de todo. Si se dan cuenta, todo lo que hemos estado colocando va encima y encima y encima y encima de. Nunca me regreso a poner cosas en medio y nada por el estilo. Vamos a crear una capa nueva. Vamos a cambiar el nombre, vamos a ponerle aquí lluvia. Esta capa nueva la necesito pintar toda de color negro. Entonces aquí activo mi pincel en color negro. Aquí asegúrense que la opacidad del pincel esté otra vez en 100. Y vamos a subir el tamaño del pincel. ¿Por qué? Porque si no nos vamos a tardar mucho en pintar. De hecho, yo creo que un poquito más. Tal vez por aquí así. Y vamos a pintar bien toda la imagen. Este sería nuestro primer paso. Ya que la terminé de pintar, me regreso al comando mover. Ahora, nos vamos a ir a la pestaña que dice filtro. Filtro. Nos vamos a ir al apartado que dice ruido y añadir ruido. En esta ventana que dice añadir ruido, en cantidad vamos a poner 50. Aquí en distribución vamos a poner gaussiano y vamos a activar la casilla que dice monocromático. Una vez que tengo esto, le voy a dar clic en OK. Ya que tengo la lluvia de esta forma, me voy a regresar a la pestaña filtro, desenfocar y desenfoque de movimiento. Se me va a abrir una nueva ventanita. En esta opción que dice ángulo, yo voy a definir la dirección de mi lluvia. Si yo la quiero vertical, le pongo 90. Si la quiero un poquito inclinada, pues aquí juega, no sé, 70 o 120. Y es dependiendo la inclinación que ustedes le quieran dar a su lluvia. ¿Ok? Bueno, aquí en donde dice distancia, vamos a colocar
vamos a ponerle un valor de 35. ¿Ok? Y de hecho, 35 yo creo que está un poquito alto. Vamos a ponerle un poco menos. Vamos a dejarle 15. Sí, vamos a dejarle 15. Entonces, en distancia vamos a colocarle 15 y le vamos a dar clic en OK. Listo. ¿Qué nos faltaría para terminar aquí nuestra lluvia? Vamos a cambiar esta capa a modo de fusión multiplicar. ¿Por qué multiplicar? Multiplicar no, trama. ¿Por qué trama? Trama borra lo negro y deja las gotitas en color clarito. Entonces, si se dan cuenta, si yo me acerco, pues aquí se ve el efecto de lluvia. Este mismo efecto es el que yo utilicé para el render nocturno, el que les estaba enseñando la otra vez. Que por último, si quieren disminuir la cantidad de lluvia en su render, le van a bajar la opacidad de su capa. Y así ya no se va a ver tan marcado el efecto. ¿Ok? Y es dependiendo qué tan fuerte lo quieran dentro de su render. ¿Va? Yo voy a apagar la capa. No sería muy incoherente una lluvia en un día soleado, entonces no la necesito. Esta a lo mejor aplica un poquito más para un render nocturno. Un chance ahí sí les puede funcionar. Bien, siguiente paso. Vamos a ver algo que se llama paso alto. Ahora sí que literal, el siguiente paso es un paso alto. ¿Para qué sirve el paso alto? Sirve para resaltar la nitidez en el render. Para ocupar el paso alto, yo necesito sacarle una copia a todo lo que he hecho. Hagan de cuenta que voy a sacar una captura de pantalla de lo que se me ve aquí en Photoshop. Para esto me voy a posicionar en la primer capa o grupo que tenga encendida. En este caso, si yo tuviera la lluvia encendida, sería aquí. Pero como yo la voy a apagar, me voy a posicionar en esta capa. ¿Ok? Entonces, es posicionarse en la primer capa o grupo que esté encendido. Estando posicionado aquí, voy a presionar el comando Control Shift Alt más la tecla E. Control Shift Alt E, todas al mismo tiempo. Entonces, miren, cuando yo presiono ese comando Control Shift Alt E, me va a arrojar Photoshop una nueva capa. Esta capa que tengo aquí se van a dar cuenta que es como una captura de pantalla de todo lo que tengo. A esta capa le vamos a cambiar el nombre, le vamos a poner aquí paso alto. ¿Sale? Bueno, ya que tengo aquí mi paso alto, me voy a ir a la pestaña que dice filtro en otro y paso alto. Filtro, otro, paso alto. Vamos a darle aquí un clic. Se me va a abrir esta nueva ventana. Aquí donde dice radio vamos a dejarle 10. Vamos a darle clic en OK. Y esta capa la vamos a poner en modo de fusión superponer. Superponer lo tengo aquí en medio. ¿Qué es lo que va a pasar? Si yo apago y prendo la capa, se van a dar cuenta que se va a resaltar la nitidez de mi render. Se va a ver más nítida la imagen. Muchas veces, por ejemplo, a mí no me gusta con la opacidad del 100. Yo lo que hago, le bajo la opacidad. A mí me gusta casi siempre con opacidades de 50 hacia abajo. Pero si a ustedes les agrada cómo se ve con 75, con 100, no hay ningún problema. A lo mejor igual hay personas a las que no les gusta esto del paso alto y pueden omitir esta etapa. Igual tampoco hay ningún problema, ¿ok? Pero esto del paso alto ya se coloca una vez que ya terminé de editar, ya que no voy a agregar más cosas. Si yo agregara más cosas, este paso alto ya no me va a servir. Yo lo tendría que eliminar y ya que haya terminado de agregar mis demás elementos, volverlo a sacar. ¿Sale? Pero bueno, entonces aquí ya quedó nuestro paso alto. ¿Qué nos falta? Penúltimo movimiento aquí en Photoshop. Vamos a poner una especie de filtros que trae Photoshop. ¿Para qué? Para darle ahí un ajuste o una tonalidad diferente aquí a la imagen. Estando posicionado en la última capa o grupo que está encendido, bueno, en el primer grupo o capa que está encendido, que sería este, me voy a ir al icono de las capas de ajuste y voy a tener una opción que dice consulta de colores, que es esta de aquí. Consulta de colores se me va a ver de esta forma. Siempre me tiene que quedar hasta arriba de todo.
A esta capa de ajuste no le voy a poner máscara de recorte. ¿Por qué? Porque yo quiero que afecte todo lo que tengo hasta ahorita en mi render, todo lo que tengo en Photoshop, ¿va? ¿Cómo funciona? Estando aquí posicionado en consulta de colores, acá arriba se me va a abrir esta opción que dice archivo 3D LUT. Le voy a dar clic en cargar. Y aquí abajo Photoshop tiene digamos unas plantillas de color o unas plantillas para ajuste de color ya preestablecidas. ¿Cómo funcionan? Le voy a dar clic a la primera y con las flechitas de mi teclado voy a bajar. Son diferentes, como les decía, ajustes de color que le pueden asignar a su imagen. Son como filtros, ya es el toque final que le vamos a dar a nuestro render. Aquí lo que yo les aconsejo, la que les guste y nada más jueguen con la opacidad. Por ejemplo, ese de ahí a mí me gusta cómo se ve con la opacidad del 100, pero a lo mejor se la puedo bajar un poquito. ¿Va? Si yo aquí apago y enciendo la capa, bueno, pues se ve la diferencia de estos LUTs que acabamos de colocar. Pero bueno, esto es lo último que le hacemos aquí a la edición de nuestro render. Siempre el LUT es la parte final, es como termina nuestra imagen. Voy a sacar una copia aquí de el render original para que veamos. Bueno, no, una copia no, más bien déjenme abrir aquí rápido el denoiser, nuestro base. Nada más para que veamos el antes y el después. Miren, este es el render tal cual como salió de 3D Max, sin ningún tipo de modificación. Y este es nuestro render después de todo lo que acabamos de ver en Photoshop. Después de las suciedades, el fondo, el pasto, la escala humana. Bueno, aquí no se ven los destellos, la lluvia, los destellos del sol, el LUT, los ajustes de color, todo eso. Entonces, dense cuenta como si hay un cambio en la imagen, o sea, sí se ve mejor de como estaba antes. Y realmente hacer todo esto que ahorita les acabo de mostrar, se van a tardar máximo 1 hora, o sea, ya exagerado. La edición es una edición muy rápida, es algo muy práctico y pues hace que las imágenes se vean bastante bien. Entonces, lo único que me queda aquí en Photoshop es decirles cómo vamos a, a guardar nuestro render final. Ya, la imagen buena. Nos vamos a ir aquí a archivo. Nos vamos a ir a guardar como. Y pues aquí vamos a definir una ruta. Vamos a poner un nombre. Aquí le vamos a poner, no sé, final. Y vamos a escoger un formato. Aquí en formato van a tener dos opciones diferentes. PNG y JPG. PNG yo se los recomiendo cuando su entrega sea digital. ¿Por qué? Porque la imagen va a traer más calidad. JPG yo se los recomiendo cuando su entrega sea física, cuando vayan a imprimir las imágenes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque JPG pesa mucho menos. Entonces, digamos que esa puede ser la diferencia en que ustedes sepan si escoger JPG o PNG. Para la entrega que ustedes me envíen, no importa, es indiferente. Digo, no pasa nada si las guardan como JPG, solamente para que ustedes lo tengan en cuenta. Se los platico porque a veces cuando ustedes van a imprimir algo a ahora sí que a una imprenta o a una de esos negocios de lonas, los archivos siempre se los piden en PNG porque es un archivo con más información, con más calidad. Entonces, prácticamente por eso los comento, para que ustedes sepan de qué forma guardar sus imágenes. Si es como JPG, aquí escojo el formato, le damos clic en guardar, se me va a aparecer esta nueva ventanita. Aquí donde dice calidad, vamos a llevarlo hasta archivo grande y vamos a darle clic en OK. Y listo, se va a guardar. Si es como PNG, aquí otra vez guardar como, escogemos aquí PNG, aquí otra vez igual cambiamos el nombre. Doy clic en guardar, me va a salir esta ventanita y nada más le doy OK. Y bueno, aquí ya se guardaron mis dos imágenes. Vámonos a la carpeta en donde las guardé. Y miren, si se dan cuenta, aquí tengo mis
mis dos renders, el JPG y el PNG. Ok, entonces esta es la forma en cómo van a estar guardando sus renders finales. Vamos a dejarle hasta aquí en este video, que ya fue un poquito largo. Y el siguiente video voy a hacer la postproducción de un render interior, que es todavía más sencillo. Y estaremos terminando con toda esta etapa de nuestros videos. Así que adiós.